Muy bien, ahí estamos, en vivo y en directo. Shabbat Shalom, mis hermanos, que el Eterno me los bendiga. Estamos compartiendo aquí en Casa de Muná, la congregación Casa de Muná en la ciudad de Rosario, saliendo hacia todo lugar donde el Rey nos permita llegar con la porción Beshalach. Y cuando envió en el enviar, bien, estamos ubicados en el libro de Éxodo, su capítulo 13, en su versículo 17 hasta el 17-16. Y este Shabbat, como les había anunciado en la semana, no públicamente, sino en el grupo que tenemos, es un Shabbat que tiene un nombre particular, se llama Shabbat Shirah. Es el Shabbat de la canción o el Shabbat del poema o del cántico también. Porque está justamente el cántico de Moisés en el capítulo 15 de esta porción y Miriam, su hermana. De hecho, me gustó recién hoy me di cuenta que la versión NBI le dice Miriam a Miriam. Porque ¿cómo sale en Reina Valera? María. María, la hermana de Moisés. No es María, es Miriam. Y la versión NBI, que es absolutamente español y de fácil acceso, y aquella que es, siempre me olvidé, NTV. NTV, nueva traducción viviente. También dice Miriam. Se llama Miriam. Se llama Miriam. Y el otro día sacó alguien también algo muy lindo. Recuerden, los más nuevitos, recuerden esto. Es gracioso que, bueno, espere, antes de meterme ahí con los nombres. También está la canción en esta semana de Deborah, en la Haftará, en la sección complementaria, porque es Jueces capítulo 5. Deborah y Barak. Y obviamente que leemos Apocalipsis capítulo 15, donde está capítulo 15, versículo 3, porque allí dice, ¿qué dice? Algo muy lindo. Ahí, como ahí en la fotocopia de los niños, mire, se lo enseñamos a los niños también, obviamente, para que ya lo vayan masticando. Por favor. Aleluya, ahí arranca ese hermoso texto. Es la canción de los cánticos. Cuando usted ve en la Torá, después, si a alguno le interesa, pues me dice y se lo muestro, cómo la Torá misma va, primero que siempre es cantada, generalmente es cantada, no hablada, pero más en el cántico de Moisés, cómo quedan separados los textos de una manera poética, por eso también a veces se le dice poema. Es hermoso eso. Obviamente que están las letras hebreas, por ahí no va a entender mucho, pero cómo cambia. Ya no vienen escritos uno al lado del otro, sino que vienen separados las oraciones para que se cante de esta manera. ¿Sí? Tac, tac, tac. Y de hecho el videito que compartimos en el grupo, aquellos que lo han visto en el grupo en Facebook, también está cantada ahí. Eso es muy lindo. La verdad es que hay cosas, yo siempre les digo, cuando está bien, está bien. Hay cosas que están bien y eso está buenísimo, como lo han separado de esa manera para entonarlo. Eh, y con el tema de los nombres, recuerden algo. Aquí nosotros no tenemos por costumbre estar peleando con el tema de los nombres, discutiendo con el tema de los nombres y esto, pero sí que sabemos cómo son los nombres, que es otra cosa también. ¿Ok? No tenemos duda de eso. El nombre de nuestro Señor y Salvador se llama Yeshua HaMashiach, ¿ok? Se llama Yeshua. Si le tenemos que decir Jesús, no nos causa a nosotros que ahora nuestros labios parecieran impuros ni nada por el estilo. Pero inclusive, yo siempre lo he dicho desde hace mucho, gracias al Rey, en la Torah, ¿ok? O en el Tanaj, mejor dicho, el nombre Yeshua y el nombre Yehoshua. ¿Saben quién es Yehoshua? Permiso, ¿eh? Yeshua fue traducido como Jesús y Yehoshua fue traducido como Josué. Uy, eso debería ser una S. Josué. ¿Bien? Eso es normal. O lo ordinario, lo que se conoce. A eso me refiero con ordinario. Pero resulta que
Este nombre de Yehoshua, allí en Nehemías, lo hemos visto que sale también como Yeshua. Yeshua ben Nun, sigue siendo el mismo. Yehoshua y Yeshua significa que es el mismo nombre. ¿Ok? Yeshua o Yehoshua es el mismo nombre, porque se refiere a la misma persona. Mire, vamos para los más nuevos. Vaya a Nehemías, capítulo 8, si yo no me equivoco, la memoria no me falla. Versículo 17. 8:17 de Nehemías, esto lo quiero aclarar así rápido, no tiene nada que ver con la prédica, sino más bien con el saber de ustedes, algo que debería ser tan normal, hermanos, debería ser tan normal. Ni siquiera el judaísmo no nombra más este nombre, miren. Ahora lo vamos a ver. Llegamos ahí, Nehemías 8:17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, Sucot, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de ¿quién? De Josué, hijo de Nun. ¿Quién es Josué, hijo de Nun? Josué, ¿verdad? El que vino después de Moisés, Josué, no hay duda, porque encima tiene hasta el apellido ahí, lo que nosotros diríamos el apellido. Josué, el hijo de Nun. El mismo Josué, aquel, el mismo, el mismo. Pero ahí en hebreo no dice Yehoshua. Todo el tiempo en la escritura en hebreo sale este nombre donde dice Josué, Yehoshua. En hebreo, ¿vieron? Después de que termina Deuteronomio, ¿qué libro viene? El libro de Josué. En hebreo, Yehoshua. ¿Está bien? Josué se llama Yehoshua. Ahora, cuando nosotros leemos Nehemías capítulo 8, verso 17, y está hablando de Josué, en hebreo deja de decir Yehoshua y pasa a decir Yeshua. Y está hablando de la misma persona. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que el nombre de Yehoshua y el nombre de Yeshua es el mismo. En hebreo es lo mismo. Yo le digo Yeshua, el hijo de Nun, o le digo Yehoshua, el hijo de Nun, da igual. Da lo mismo. Pero en español tenemos, para decir Yeshua, un nombre. Y para decir Yehoshua tenemos otro nombre. ¿Por qué tenemos dos nombres distintos si es el mismo en hebreo? Es demostrable con Biblia en mano que el nombre Yeshua o Yehoshua, esto es lo mismo, pero en español pasan a ser dos. ¿Por qué pasan a ser dos? A Jesús nunca le tendríamos que haber dicho Jesús, le tendríamos que haber dicho Josué. Y venimos acá y causamos un caos 2023 años después. Jesús nunca fue Jesús, a lo sumo Jesús tendría que haber sido Josué. Pónganse de acuerdo. Si en hebreo es el mismo nombre, ¿por qué en español son dos distintos? A este le vamos a decir Jesús y a este le vamos a decir Josué. ¿Por qué? Como les digo, nosotros no tenemos inconvenientes en decir Jesús, pero ni siquiera se tendría que decir el nombre Jesús. Se tendría que decir Josué. De ahí es que se aprovecha el judaísmo para no nombrar esto. Entonces no le dice más a Josué y a Joshua, sino Yoshua. Solamente para no nombrar esto, lo que está escrito, porque saben quién es este. Entonces para no nombrarlo, ese nombre fue borrado, como dicen ellos, se ha borrado su nombre y su memoria. Fue borrado el nombre de Yeshua y ahora cuando leen, tienen que leer Josué, le dicen, el libro de Yoshua. No es Yoshua, es Yeshua. Sí, como este. Yeshua.
Los nombres son importantes, ¿en qué sentido? ¿A usted le da igual que le digan Tito, Ruperto o el nombre suyo? No le da igual. Porque si va caminando por la calle y le dice, Tito, y usted no se va a dar vuelta porque usted sabe que no se llama Tito y usted no va a responder a ese nombre. No estoy diciendo que el Señor no escuche nuestras oraciones, no estoy diciendo nada de eso. Pero sí estoy diciendo que por lo menos entendamos esta barbaridad que ha llegado al español. Esto es una barbaridad. Tendrían que decir Josué, o nunca tendría que haber existido Josué, y el Josué de la Biblia se tendría que haber llamado Jesús, así como se llamó Jesús el Salvador. O uno u otro. No pueden ser dos nombres, porque en hebreo no son dos nombres, en hebreo es uno solo. ¿Se entendió? ¿O me mira cruzado porque no se entiende? Yehoshua, el hijo de Nun. Todo el tiempo la Torah dice Yehoshua, Yehoshua, el siervo de Moisés, Yehoshua. Cuando llegamos a Nehemías leemos que Yehoshua no está escrito así, sino que está escrito así, porque es el mismo nombre, en hebreo hablando. Pero en español, a uno le dijeron de una manera y al otro le dijeron de otra y es la misma persona. ¿No cuadra? ¿No hay vina hoy? ¿No hay no hay, no llega el agua al tanque? Es que no le cuadra que Josué y Jesús sean el mismo nombre. O le decimos Jesús a los dos o le decimos Josué a los dos. Pero tiene que ser uno solo. Hay que armonizar eso. Jesús, el servidor de Moisés, ¿cómo le suena a usted? ¿Le va a hacer ruido? Bueno, digámosle Josué, el servidor de Moisés. Le dejamos el nombre como está. Pero a Jesús le tenemos que decir Josué también. Porque es el mismo nombre. No le podemos decir a uno Josué y al otro Jesús. Es el mismo nombre. Y acá Miriam es Miriam, no es María. ¿De dónde viene María? No, de la traducción, no sé qué. No, a ver, más que nada usted sabe por qué. Por el bicharraco. Por el 8 de diciembre, ¿no? ¿8 de diciembre es? Por el 8 de diciembre. ¿Qué va a hacer? Estás contaminado y nosotros estamos tratando de tirar un poco de agua ahí. ¿Para qué es el agua? Para limpiar un poco, limpiar la mugre esta que nos han dejado y de las cuales poco se han hecho cargo y deberían haberlo hecho, porque ya pasó mucho tiempo para corregir estos horrores. Y cuando vemos la para allá, ahora sí, poquito con... sí, vamos a sintetizar. Vamos a sintetizar esto. Bien. Miren que esto dije que era para los nuevos, porque los viejos ya lo sabían. ¿O no? Dice el 13:17, a partir de ahí leemos con nuestros hermosos ojos en Spanish. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto. ¿Cómo subieron? Armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Adonai iba ¿dónde? Como un buen rey. Delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna
de fuego. Amén. Hasta allí es la primera parte o la introducción de la parashá. Y una ayuda a memoria para los viejos, para los nuevos puede ser algo nuevo. La palabra arrepentirse, tenemos un problemón ahí en la palabra arrepentirse. Acá dice que cuando el pueblo, no vaya a hacer cosa que cuando el pueblo vea la guerra, se arrepienta y se vuelvan para Egipto. Y se arrepienta. En español, ¿qué es arrepentirse? En español. Arrepentirse. ¿Alguna vez no escuchó esta expresión? Arrepentite, hermano. Volverse. Entonces, generalmente, suele darse cuenta a tiempo y no terminar de hacerlo, retroceder, o sea, como volverse. Viene por ahí y están. Entonces, yo siempre le colaboro a los más nuevos también en Raíces Hebreas que vienen con algunas frases hechas. Se está deshaciendo eso y yo estoy contento, no sé si porque le vamos dando algunos mazazos de como por acá también. Entonces, generalmente se dice, eso se conoce como y tiene que hacer teshuvá, y tiene que hacer teshuvá, que es volverse al camino. Volverse. Ok. Seguimos. Entonces, el que va como iniciando en raíces hebreas o aquel que no se va perfeccionando, repite esto, que arrepentirse quiere decir teshuvá y eso en hebreo sería volverse. Pero acá cuando leemos arrepentirse no aparece esta palabra. Acá cuando leemos arrepentir, para que el pueblo no se arrepienta, dice allí. Tenemos un texto también en el libro de Números en el cual dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y no aparece esta palabra, sino que aparece la palabra que vamos a aprender hoy, o de los que algunos ya la saben. Es el 13, versículo 17. Ta 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 tan, ta 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 tan. Vayehi v'shaglah paró et etam, velo naham Elohim, y no los condujo Elohim por el camino de la tierra de los filisteos, porque Karob Hu cerca estaba, porque dijo Adonai, Peninagen, y aparece esta expresión, la vimos el año pasado, por eso comparto yo los videos. Vamos a poner la raíz solamente. NJM en hebreo, como una raíz. De acá viene la palabra, ¿qué palabra viene? Hay un profeta que se llama ¿cómo? Nahum, el profeta Nahum. ¿Qué quiere decir Nahum? Hay una haftará que se llama la parashá del consuelo, o la haftará del consuelo. ¿Isaías 40 es? ¿Qué dice Isaías 40, Isaías 40? ¿Saben qué es una técnica que uno tiene incorporada y que Moré Rubén la utiliza de la misma manera? Es más fácil yo decirle todo y darle la papa en la boca y decir, mira, esto significa esto, así. Pero no tiene sentido, usted se va a olvidar. Si lo ve con sus ojos, los ojos ayudan como ayuda a memoria. 41, ¿qué dice ahí? Espere que lo busco acá, ya que está. Me lo voy a buscar acá. Nahamuni. Nahamuni. Es decir, Nahum dice Nahamuni. Y ahí dice en español
consolaos. De acá viene la palabra consuelo. ¿Acaso que no sea consolado o no haya consuelo y se vuelvan a Egipto? No está diciendo que el pueblo se arrepienta. Si el pueblo no es consolado, el pueblo se va a volver a Egipto. No tiene que ver con arrepentirse. Entonces, cuando leemos Números, que dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahí no dice arrepentirse. Ahí sale la misma expresión que aquí. Dios se consuela a sí mismo. ¿Qué significa entonces el consuelo? Diría el apóstol Pablo que Dios es el Dios de toda consolación. Había gente que esperaba en las puertas del templo la consolación para Israel, y era nada más y nada menos que el nacimiento del Mesías. Lo que esperaban ellos era el nacimiento del Mesías, la consolación para Israel. Es interesante esa palabra porque yo quiero que usted vea que no es qué es arrepentirse en español y qué es lo que está escrito en la Biblia, que son dos cosas distintas. ¿Por qué se va a hablar tanto de consuelo y no de arrepentimiento? Consuelen a mi pueblo. Y acá, a menos que no sea consolado ese pueblo, es que se nos va a volver a Egipto. Dios se consuela a sí mismo, no tiene quien lo consuele Dios. ¿Qué significa entonces consuelo? ¿Qué interpretaríamos nosotros por consuelo? Eso es lo que dice la Real Academia Española, dice que es el alivio de una carga o de una aflicción. Aliviar la carga es consolar, o de una aflicción, aliviártela. Consuelen a mi pueblo, podríamos decir, alivienle la carga a mi pueblo. ¿Se consuela el pueblo así? Porque nosotros consuelo, escuchen todos, en español la tenemos solamente cuando perdemos un ser querido, nuestra mente va para allá. Necesitamos ser consolados por la pérdida de alguien y entonces viene el abrazo o el oído o todo lo que podemos llegar a hacer para aliviar, ¿qué cosa? La pérdida que tiene esa persona, en definitiva, el dolor. Consuelo, estamos consolándolo. Me voy a ir al velorio para consolarlo. Es una expresión que utilizamos, pero el consuelo tiene que ver con el cambio de perspectiva. Cambiar la perspectiva. Yo siempre les digo en forma también un poco irónica, ¿puede llenar el vacío de una persona que perdió un ser querido dándole un abrazo? No. La pérdida es pérdida, no está. Se fue. ¿Cómo alivianamos eso? Haciéndole cambiar la perspectiva a la persona. Diciéndole, hey, ¿cuánto me tocó orar no hace tanto tiempo por una pérdida? Y lo primero que el Eterno me permitió, me dio luz ahí porque me agarraron medio de imprevisto. ¿Cuántos años lo disfrutamos a este hombre? Y lo disfrutamos. Cuando estuvo entre nosotros lo disfrutamos y lo vivimos y nos reímos con él y nos acordábamos de esto, acordémonos de las cosas buenas. ¿Qué estaba tratando de hacer? Cambien la perspectiva de que no va a estar más. No va a estar más cuando no lo recordemos más. Pero mientras lo tengamos vivito y coleando en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos, que no se va a morir el recuerdo de esa persona. Cambie la perspectiva, deje de mirar que no va a estar más. Empecémoslos a disfrutar desde otra manera, desde otro ángulo. Consuélese. Eso es consolar. No vamos a reparar la pérdida. Quiero que mires ahora otro ángulo de la historia. Eso es lo que hacía Dios, consolándose a sí mismo. Dejar de mirar la porquería que era el pueblo, con todas las letras, no estoy siendo exagerado,
y decir, yo le prometí a Abraham que los iba a sacar. Entonces usted encuentra por todo lugar en la Biblia diciendo la promesa que yo le hice a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, porque si fuera por ustedes no lo saco nada. Pero como yo comprometí mi palabra, es que voy a cambiar la perspectiva de verlos a ustedes, de lo que ustedes están haciendo. Me voy a acordar en aquel momento y los voy a sacar. Eso es consolarse. Y eso es lo que Dios hace todo el tiempo. ¿Ok? Entonces no es a menos que el pueblo se arrepienta. El pueblo todo el tiempo se arrepintió y se quería volver a Egipto. Porque necesitaba ser consolado. Lo que Dios iba a hacer con ellos en el desierto era mostrarles otra parte, otra faceta. Por eso es que hice énfasis cuando fuimos leyendo quién era el que los conducía por el desierto. ¿Quién es el que iba delante de ese campamento? ¿Quién es el que le mostraba el camino a seguir? El consuelo para Israel. El que nos marcó las pisadas. Cambia la historia, cambia la Biblia, cambia, y si nosotros mirásemos nuestra vida conforme a lo que está escrito en la Biblia, ¿sabe de las que nos ahorraríamos? ¿Sabe cómo disfrutaríamos más la vida? Nuestros seres queridos, en vez de mirarle todo lo malo, y bueno, vamos a mirarle lo bueno. Lo malo ya lo conozco. Lo bueno es que lo tengo que recordar, porque ya con tantas macanas que se manda es que me las voy olvidando. Vamos a acordarnos de los buenos momentos. Y no por eso dejamos de señalar lo que está mal, ¿eh? No, porque Dios le hacía pagar al pueblo o no le hacía pagar al pueblo. Claro, obvio, hombre. Yo sé que no lo... Es que lo que estoy haciendo es alivianar el furor. Recordando lo bueno. Porque si no, enseguida nos estaríamos revoleando con los platos a la primera de cambio. Pero bueno. Así trabaja Dios con nuestras vidas, es decir, con su pueblo. Consolándose, viéndonos, conduciéndonos. Mire que este era el capitán del barco. Ahí sale ahí lamentablemente tampoco sale esa palabra. Dios no los llevó por el camino. Y me gusta porque es la palabra conducir, como cuando uno conduce un auto. Dios no los condujo por el camino de los filisteos porque cerca estaba. Eso es una delicia. Saber que Dios es el capitán del barco y el que conduce y que no nos iba a llevar por malos caminos y que nos iba a cuidar. Contaba el otro día algo del Midrash, alguien ahí muy lindo que decía cuando un padre y un hijo iban atravesando un desierto y como el camino estaba complicado es que el papá se puso a sus hombros al niño. Y mientras iban caminando el niño cruza a una persona y le dice, ¿no viste a mi papá? Y la persona lo mira y no le contesta, entonces siguen caminando y encuentra a otra persona y el niño ya empieza a quejarse y dice, ¿y mi papá dónde está? Me dejó solo mi papá, ¿dónde está mi papá? ¿No vio a mi papá? Entonces la persona dice que pasaban una tras otra y lo miraban, es una alegoría, una parábola, lo miraban sin responderle y resulta que el papá era quien conducía al niño. ¿Y la alegoría cuál era? Ese es el pueblo de Israel mientras era conducido por el creador de la vida, quejándose de una cosa, quejándose de otra cosa, murmurando de un lado, del otro, diciendo, ¿dónde está Dios? El que te está conduciendo era Dios. El que te está librando de todo esto es Dios. Y nosotros a veces nos preguntamos todavía, ¿dónde está Dios? Librándonos está Dios. Bien, lindo eso. Y viene todo el capítulo 14, muy lindo. Bien, que viene la persecución de Faraón. Y resulta que Faraón, ¿cómo lo sale a perseguir a Israel? ¿Cómo sale Faraón a perseguir a Israel? Y los carros eran tirados por...
la pregunta que surgió entre los que somos preguntones y los que fueron preguntones antes es ¿de dónde salieron los caballos? Había habido una plaga en la cual habían muerto los animales, ¿no es cierto? ¿Y de dónde salieron estos caballos entonces? Resulta que la única explicación normal que podemos encontrar es la siguiente. Algunos en la plaga esa escucharon la voz de Dios y obedecieron a Dios, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron con sus animales? Los guardaron. Porque escucharon la voz de Dios, obedecieron la voz de Dios, guardaron sus animales y sus animales fueron salvados de la plaga. ¿Fue la de granizo? ¿La de granizo? Guardaron sus animales. Entonces, ¿cuáles eran los animales que ahora Faraón tenía a disposición? Los que habían obedecido un día la palabra de Dios, Faraón ahora podía utilizar a esos animales de esas personas a su favor para ir contra los israelitas. No hay otros caballos, no podemos encontrar otro tipo de animales ahí. Eso está bueno. Porque aquí, a ver, si yo lo encuentro más rápido aquí, 14:5. Leamos juntos. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y el corazón de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Bien? ¿Acaso Faraón sabía o no sabía que los israelitas se estaban yendo? ¿Por qué sabía? Porque él les había dado la autorización. ¿Acaso no sabía Faraón que vinieron con el chusmerío a contarle? ¿Por qué vinieron con el chusmerío a contarle? Si él sabía. Resulta que un montón de tiempo, constantemente, los siervos de Faraón, porque aquí figuran los siervos de Faraón, eran los que le decían a Faraón, Faraón, dejarlos ir, hombre, ¿no ves que está destruido Egipto? ¿Hasta cuándo los vas a retener a esta gente? Déjalos que se vayan. No queda nada en pie. Y obedecían la voz de Dios y guardan sus animales, pero Faraón no quería escuchar. Ahora, Faraón decide escuchar. A causa de las consecuencias, decide escuchar y deja ir al pueblo de Israel. Y esos que en aquellos tiempos le decían, déjalos que se vayan, vienen ahora y le dicen, se están yendo, ¿qué estás haciendo? Y Faraón, que antes no escuchaba, ahora sí escucha, y en vez de decirle, no, mire, yo los dejé ir porque es que ya, ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? Faraón también levanta la mano y dice, la verdad es que no sé qué hicimos. Vamos a buscarlos a estos. Y en hebreo dice, se le giró el corazón a Faraón. Se le dio vuelta a Faraón y el corazón de sus siervos. Se giraron. Giraron de dirección. ¿Usted conoce gente así? Por las dudas, yo pregunto, gente que un día y después, y un día te ama y al otro día te odia. Y un día te abraza y al otro día ni te saluda. Y que sean hijos de Faraón, buenísimo, es que es Faraón, ¿no es cierto? Ya. Vaya y pase, como decimos siempre aquí, pero el problema es cuando tenemos eso en medio del pueblo.
Tenemos gente así que cambia de esta perspectiva y un día dice, sí, la ley es verdad, sabe que es verdad, pero bueno, vamos a hacerla, vamos a cumplirla, vamos a guardar el Shabbat, vamos a empezar a corregir y a rectificar los errores. Sí, 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 sí. Y llegó, y esto me pasó a mí en vivo y en directo, desde Buenos Aires, desde Tigre a Rosario. El viaje era, Faraón nos dejó ir, vámonos. Y nos vamos y ahora cuando vengamos y que lleguemos a Rosario y vamos a decir y vamos a hacer, y cuando llegamos a Rosario, nada. Es que es grave juntarse con personas así. Es grave juntarse con personas que un día te dicen que te aman, el otro día que te odian. Un día te tienen allá arriba y al otro día te quieren pisar. Esas que tenés que caminar para atrás, marcha atrás, le digo yo. Yo con este no me doy vuelta ni loco, porque cuando te diste vuelta te clava el puñal. Cuando te diste vuelta te está sacando mano. A mí no me gusta juntarme con esa gente, yo soy absolutamente sincero. Ay, hay que amar a todos. Ámelo usted, yo no. El Faraón no era para amarlo. ¿Nos manda a amar a Faraón la escritura? Que se arrepienta Faraón. Eso es otra cosa. Y entre nosotros cuando estamos aquí, amarnos es también, ¿qué cosa? Si nos amamos, nos corregimos, nos exhortamos. Amigo, ¿cómo vas a reaccionar así, che? Y no es que uno lo está retando, es que uno lo está amando, pero nosotros lo vemos con otros ojos, con ojos faraónicos lo vemos, creemos que nos están retando. Te estoy amando, vos me estás amando a mí. Yo tomo esa corrección porque sé de quién viene, de un hermano, de alguien que me ama sinceramente. Por eso es que no cuadró la ecuación cuando Mashiach le dijo acerca a los israelitas de que había que amar al enemigo. No entró por ningún lado, dijo, no, no, este vino a traer algo. No, 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 no. Eso no está escrito en ningún lado. ¿Cómo que hay que amar al enemigo? A los romanos hay que amar a los romanos si son los que nos ponen la espada en la garganta. Pero este le da otra mejilla. ¿Qué? Grito en el cielo, ¿no? El grito en el cielo. Y es ahí que yo vengo y muchas veces les enseño a ustedes y les digo, miren, yo prefiero quedar como un tonto ante la gente, pero quedar bien ante mi Dios. Yo con la perspectiva que la gente tenga de mí es que me tiene absolutamente sin cuidado. Porque mientras yo esté bien delante de su majestad, es que Él dice, yo te ayudaré o te daré gracia delante de los hombres. No hago las cosas al revés, querer quedar bien con ustedes y después, ¿sabe qué? Nos terminamos decepcionando de la gente. ¿Saben con quién yo peleo? Con los pastores, con los nuestros, los nuestros del ministerio, a quienes les mando un saludo muy grande. A todos, a Tigre, a San Fernando, a Derqui, a Coronda, Entre Ríos, Banfield, todo. Digo, hermanos, ustedes viven dependiendo de cómo se comporta porque los hermanos, y los hermanos, y el hermanito, y la... No mire eso. Usted no tiene que mirar eso, usted tiene que mirar quién es el que conduce el barco. No quitando los ojos del hermano o no quitando los ojos de Jesús. ¿Qué dice el texto? Puesto los ojos en Yeshua HaMashiach, no dice puesto los ojos en el hermano. El hermano te puede decepcionar, pero Yeshua, nuestro Señor, nunca te va a decepcionar. Nosotros ponemos los ojos delante de Él, no los quite, téngalos ahí, Él nos ayudará a hallar gracia y, como dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La gente que usted tenga congregando en su congregación lo va a seguir a usted. Y usted no se va a decepcionar de la gente. Que tenemos pastores que quieren tirar la toalla porque están heridos, porque me dijeron, porque me hicieron, porque yo les digo y no hacen. Eso le puede pasar a ustedes en sus casas. Eso le puede pasar a ustedes en su vida cotidiana. Decepcionarse, cansarse, sentirse traicionado, con dolores. Después eso genera dolor, genera odio, genera rencor. ¿Por qué?
¿Por qué tendríamos tantas expectativas nosotros de la gente? ¿Y por qué es la persona que yo elegí para casarme? Capaz que la eligió usted y ahí estaba el problema. Una decisión. Usted sabía que no se tenía que meter ahí y se metió igual. Entonces ahora se la aguanta. Muchas veces nosotros nos metemos en lugares donde sabíamos que no tendríamos que haber ido. El pueblo de Israel se estaba metiendo por un terreno, ahí, estaba saliendo. ¿Y quién conducía el barco? Amén, amén. El Eterno era el que conducía el barco. ¿Se podía equivocar el Eterno? ¿Qué es lo que vio Faraón? Porque se le había girado el corazón. Dijo, los israelitas, estos salames, están encerrados en el desierto, no saben para dónde van. ¿Y qué pensaron los israelitas? Lo mismo. ¿Y quién era el que conducía? El Eterno. Imagínese. ¿Cómo nos va a traer por acá este hombre? ¿No tiene GPS? ¿Acaso no es el creador de todas las cosas? Se supone que tiene que saber el mapa, cómo salimos de acá y nos trajo acá y quedamos encerrados. ¿Cómo encerrados? Nosotros, ¿eh? Nosotros eran los que estábamos ahí, ¿eh? Muchas veces el Eterno nos lleva por camino y decimos, ¿cómo nos trajo por acá? ¿Cómo terminé yo acá en esta congregación? Yo tampoco sé. Pero sé que el Eterno es el que conduce el barco. Y eso me tiene tranquilo aún en situaciones difíciles. Me tiene relajado, me tiene en paz, porque sé quién es el que conduce el barco. No me da temor alguno. Porque aprendí para qué fue escrito esto, para qué fue escrito esto, para qué fue escrito esto. Más fuerte, a ver, por favor. Para nuestra enseñanza. Y para que cuando a nosotros nos toque pasar por esas circunstancias, si hemos visto que estaba mal, no cometamos el mismo error. Y si hemos visto que estaba bien, podamos seguir ese ejemplo. Hoy nos faltaron los hermanos espirituales que todo lo arreglaban con oración. Porque este pueblo que se siente encerrado, que no reconoce a Dios, que era el conductor del barco, lo primero que se quejan es contra Moisés y decirle, Moisés, por favor, hace algo, intercede ante Dios, ora a Dios, que nos saque de acá. Se equivocó Dios. Y cuando Dios quiere, el primer Baruch atah Adonai que quiso decir Moisés es que Dios le sale al encuentro. ¿Cómo te vas a poner a orar en esta situación? Entonces ahora nosotros entendemos por qué Dios reta a Moisés diciéndole, ¿qué haces clamando a mí? Vos estás loco, hombre. Si soy yo el que está piloteando esto. Soy yo el que va delante de ustedes. ¿Cómo ahora te vas a preguntar, me vas a venir a preguntar si está bien o me equivoqué, por dónde lo saqué? ¿No había dicho la escritura algunos textos atrás que el Eterno no los quiso llevar por ahí para que iban a tener problemas? Vamos por acá. Ahora resulta que estamos encerrados. Allá me cuidó, gracias Señor. Acá me encerró, qué malo Señor. ¿Tenemos el mismo corazón que lo que hicieron el faraón y sus siervos? ¿O la misma reacción? Vos me diste este trabajo, ahora me lo sacaste. ¿Quién es el que conduce el barco? ¿Sabe lo que hace? Siempre. Tiene cuidado de su pueblo. Él tiene cuidado de su pueblo. Yo tenía un trabajo que ganaba mucho dinero. Entonces yo me sentía que estaba como. Y cuando él te voy a conducir por este lado. Pero está el mar ahí. Sí, está el mar ahí. Vas a caminar por ahí.
Pero hay tierra seca, seca, ¿sí? Como tierra seca. Sí, sí, ya sé, por ahí camina, por la tierra seca. Bueno, sí, y ahí estamos. Y hemos visto que no nos hemos ahogado. Eso es importante, aún en tierra seca. Mire, relataron al rey de Egipto que escapaba el pueblo, que huía en realidad. ¿Cómo salió el pueblo? La escritura dice en el capítulo aquí, 14:8, el pueblo no huía de Egipto, el pueblo salía de Egipto, que no es lo mismo. Nosotros leemos, no salimos, no decimos cuando huimos de Egipto, decimos cuando salimos de Egipto, porque no salimos huyendo de nada. Ahí la escritura dice, y endureció Adonai el corazón, ya sabe lo que es eso, de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con Veyad Ramá, con las manos alzadas, levantadas al aire. Eso era un símbolo de estamos saliendo en paz y usted nos dijo que salgamos, nosotros salimos. Inocentes. No dice mano poderosa. Dice con manos levantadas, símbolo de que hemos salido cuando usted nos dijo que salgamos. No estamos huyendo, no estamos escapando de ningún lado. Estamos saliendo como debemos hacer las cosas. Eso para nosotros también nos da un gran ejemplo. Saben que cuando a mí me tocó salir de un trabajo del cual me gustaba mucho, le dije de acá yo a 4 meses, después que cobremos el aguinaldo de junio, mire, no voy a seguir trabajando con ustedes, voy a renunciar. Saben que ellos después me contaron, después me contaron es que me querían echar a mí, pero si me echaban me tenían que pagar la indemnización. Tenía 6 años ahí. En cambio, si uno renuncia, no le pagan la indemnización, le pagan el sueldo que corresponde y ya. Porque me dicen, lo que hace la gente cuando se quiere ir es empezar a faltar, mandar parte de enfermo, hacerse golpear en el trabajo, pasar accidente para después cobrar una indemnización. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que hay alguien que se quiere ir, es que ya prendemos las alarmas porque en cualquier momento se hace cortar un dedo. Eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Normal, en las fábricas es normal. Se prendemos las alarmas porque viene esa, para hacernos juicio enseguida, juicio laboral. Claro, y yo que pequé de inocente, digámoslo así. Uno no tenía pensado hacer eso, entonces avisé 4 meses antes que me iba a ir. Y es más, le digo, para que ustedes, si quieren ahora, contratar a una persona, trabajaba en una máquina, a veces lo cuento que era un calvario esa máquina porque era mañosa como la abuela. ¿Qué manera de tener maña la abuela? Mañosa, mañosa la máquina. Entonces yo le digo, entonces de a poquito le voy enseñando a la persona las mañas de la máquina. Y ellos me miraban ahí, contrataron a una persona, le fui enseñando. Cuando se cumplió el tiempo, la mano, nos damos, nos vemos, mi último día de trabajo. Y resulta que me llevan, nosotros en el mismo parque industrial, la empresa tiene 2 fábricas, 2 galpones, un galpón de acopio de material y un galpón de producción. Y me llevan al galpón de producción. Y en el galpón de producción estaba toda la crema, le decíamos nosotros, que era los dueños y los gerentes y la administración. Y me llevan para allá, en el último día de trabajo. Y me pasearon por ahí para que salude a la gente administrativa y no va que me dice, así como se fue él, así se tendrían que ir todos. Cuando se quieren ir alguien, ¿no es cierto? Avisando, no haciendo problema, no mandando parte de enfermo, no. Yo nunca en mi vida creo que me había puesto colorado excepto ese día. No soy de ponerme colorado, no, pero ese día es como que me hicieron transpirar, es que era lo normal, sí o no que era lo normal, pero lo normal parece que no es tan normal. Es que yo me sentí en esto. Uno sale con las manos levantadas, miren, me voy, acá, quieren revisar, no tengo nada, no le debo nada a nadie, ustedes no me den nada a mí, nos vemos, gracias por todo este tiempo.
y resulta que lo ponen como ejemplo a uno. Debería ser lo normal. Debería ser lo normal. Este pueblo de Israel sale dando ejemplo, diciendo, cuando nos diste el ok es que nosotros salimos, no antes. Vos, Faraón, dijiste que nos vayamos, nosotros no estamos yendo. Beyat Ramá, con manos alzadas, manos levantadas. ¿Somos el pueblo que fue llamado para hacer luz en medio de las naciones, sí o no? Entonces tendríamos que levantar las manos nosotros también en este tiempo y ser ejemplo. Miren, las cosas deberían ser así, normal. Normal según las leyes de nuestro Dios. Por ahí el Dios de ellos no parece eso normal. Seamos ejemplo. En todo lugar que nosotros pisemos, seamos ejemplo. Porque no sabemos quién nos está mirando. Yo no me imaginé que me den esa despedida. Para mí eso era lo normal. Pero resulta que pudimos ser de ayuda también para otros, de ejemplo. Gracias a eso después tuve mi otro trabajo, miren. Ahora se ha arrepentido también, acá. Bien. Mateo capítulo 12, verso... No, no vamos a leer ese todavía. 14.7, de la para allá. 14.7. Me parece que voy a avanzar. Porque se me va a hacer tarde. Estoy viendo la hora ya. Ey, voy a pasar, perdón, no se enojen. Voy a pasar porque si no se me va a hacer tarde para donde yo quiero cerrar. Ustedes ya saben lo que está sucediendo aquí. El pueblo sale con manos alzadas. Viene la persecución de Faraón. Lo resumo rápido. Viene la persecución de Faraón. El pueblo murmura. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que muramos acá. Y tienen el mar por delante. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen. ¿Se abre el mar o no se abre el mar? Como muros alrededor que quedaron congelados, estupefactos. Mirando la grandeza de nuestro Dios, pasa el pueblo, pasa en seco, vienen los egipcios, y los egipcios, dice la escritura, que no podían ver a los israelitas, ¿verdad? Porque en el medio que había la columna. Lindo porque el texto también dice, y los israelitas no podían ver a los egipcios. Los egipcios no podían ver a los israelitas. Estaba la nube. Pero los israelitas no podían ver a los egipcios. ¿Y para qué se daban vuelta? ¿Acaso se querían volver? Tenían que caminar para adelante. ¿Qué hacían tratando de mirar a ver dónde estaban los egipcios? ¿Que ya los extrañaban? Hemos visto que sí. Todas las murmuraciones eran para volverse. La nube no solamente cubría a los egipcios de no acercarse a los israelitas, sino que la nube también hacía que los israelitas no puedan volverse a Egipto ya. Así es nuestro Dios también con nosotros. No nos va a soltar tan fácil. Si somos de Él, no nos va a soltar. Ahora, si no somos de Él y nos metimos por alguna ventana, es que en cualquier momento también nos va a sacar. Y ahí usted aprenda. Aprenda cuando dice, pero el hermano aquel, ¿por qué habrá hecho eso? Y yo le digo, mire, ¿sabe por qué hizo eso y reaccionó de esa manera? Porque no es hermano. Ay, pastor, ¿cómo va a decir? Es que es su comportamiento, es que no soy yo. Su comportamiento no es un comportamiento de hermano. Se metió por algún lado, salió con nosotros, como los Erev Rav, como lo vimos la semana pasada. Pero no es de los nuestros. No es de nosotros, como decía la escritura, ¿no es cierto? En otro contexto, en Hebreos. Porque si fuera de nosotros, estaría con nosotros. Pero como no son de nosotros, no están con nosotros. No es un comportamiento de hermano. Hay gente que no tiene comportamiento de hermano. Se metió por algún lado, pero no es hermano. Hay que estar tranquilo. Tenemos aquí la liberación del pueblo. Y a esto le hemos dado como a llamarla el ciclo de vida de una persona creyente.
La liberación. ¿Quién provocó la liberación? ¿Tuvo algo que ver el pueblo ahí? Nada, 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 nada. Cero mérito. No hay nada ahí para nosotros, pueblo. Ahora el pueblo, viendo qué es lo primero que le pasa cuando sale del pueblo. Empiezan las experiencias. Le voy a poner aquí para que le cuadre en alguna mente obtusa todavía. Empieza a tener pruebas el pueblo. Dios no te va a sacar para probarte. Tiene sentido eso. Dios te saca, pues tenemos experiencias en la vida cotidiana, normales. Después de la experiencia, viene la reacción. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Murmurar contra Dios, contra el que los había liberado. Esto va por fuera. Experiencia, reacción. Luego, ¿qué tenemos de la reacción? La respuesta de Dios. Cuando pongo respuesta es la de Dios. La respuesta de Dios. En todas las experiencias que el pueblo va a pasar, cuando dijeron que no había comida, esa sería la experiencia. La reacción del pueblo, en Egipto había comida. La respuesta de Dios, ahí te envío la comida. Dios responde. ¿Sí? Eso siempre. Va a ver que es un ciclo constante, repetitivo, constante, pero en toda la Biblia, toda la Biblia, toda. Pero estamos hablando de la parashá esta. Luego de la respuesta, en el ciclo este que estamos viendo, ¿qué cree que va a suceder ahí? Va a hablar Dios. Por ejemplo, lo vimos ayer en el 16.4. ¿Alguien me lee el 16.4 de la parashá, A ninguno de los dos. Si cumplen o no mis instrucciones o mis enseñanzas. Entonces, después que pasemos una experiencia, viene la reacción, viene la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios es: te suplo la necesidad, pero te voy a enseñar. ¿Para qué? Para que cuando pases otra experiencia, tu reacción ya no sea como la anterior, porque respuesta siempre va a haber, porque hemos aprendido a enseñar. La enseñanza de nuestro Dios es lo que nos va a sostener. Por eso es que a mí no me paro, ¿sabe por qué? Porque me quedo fuera de foco, pero me pongo tan loco yo, que me pararía cuando la gente mezcla el tema de la salvación. Esto es el ciclo de vida. ¿Tiene algo que ver la salvación aquí? ¿Qué es la salvación? La liberación. ¿Tiene algo que ver? ¿Entra en algún lugar? No. No, porque ya hemos sido salvos por pura gracia de nuestro Dios. Eso está fuera de todo manual de discusión. No hay discusión. Pero cuando pasamos experiencias, lo único que nos va a ayudar a saber cómo reaccionar, porque Dios siempre está, porque Él lo ha prometido. Y Él no va a faltar a su palabra. Es la enseñanza que vamos a recibir. ¿Y qué? ¿De dónde vamos a sacar la enseñanza? Porque experiencia vamos a pasar todo el tiempo en este sistema llamado mundo. Lo vamos a encontrar con obstáculos todo el tiempo. No vamos a encontrar con experiencias que pasar, que suscitar. Algunas buenas, otras no tanto, otras malas, otras pésimas, unas recontra requete buena. Pero eso, si no nos sostenemos con la enseñanza de nuestro Dios, es que vamos a reaccionar siempre como aquellos. Con queja, con murmuración.
con desagradecimiento. Es un círculo de vida del creyente. Fuera de toda discusión es que Él nos ha sacado, es decir, es que Él nos ha salvado. Pero sin enseñanza no nos sostenemos. Lo dice ahí en el 16.4 clarito, es para ver si van a andar en mi Torah o no, si la absorbieron, si comieron de mi enseñanza, sí o no. Si comieron de mi enseñanza. Así hay que leer eso. ¿Sabe por qué? Porque en un momento determinado llegan a un lugar donde ahora querían agua. Llegan a un lugar. ¿Cómo era el agua? Mará, amarga. ¿Y qué había delante? Es decir, cuando llegaron ahí, ¿qué tuvieron que hacer para que el agua se endulce? Un etz. Resulta que había ahí un etz, un árbol. Tiraron el árbol al agua y se endulzó el agua. Todo muy mágico, ¿verdad? ¿Qué es un árbol? ¿Qué es un árbol? Una persona que enseña la escritura. El Señor sana a un hombre que tenía los ojos, que era cieguito y le pone lodo. Nos acordamos que él escupe lodo, le pone en los ojos y el hombre empieza a mirar. Le dice, ¿puedes ver? Y el hombre le dice, veo los hombres como árboles que caminan. Ah, ok. Los hombres como árboles. Entonces, vení. ¿Ahora ves bien? Sí, ahora veo los árboles mejor. Los hombres. Y un hombre que lleva una doctrina. Porque también cuando el Eterno le dice, vayan allá y corten todos los árboles de acera en español, que era un árbol de acera. Un árbol en sí era la imagen idolátrica del lugar y los árboles que estaban alrededor que portaban la enseñanza de ese árbol. El árbol de la vida y el árbol, doctrina, enseñanza, árbol. Ahí había un árbol. Ponen el árbol en lo amargo y el árbol se endulza, el agua se endulza el agua y ahora iban a poder tomar del... Muy bien. Proverbios, capítulo 3, verso 17 o 18. Proverbios capítulo 3, verso 18, yo le permito que alguno de ustedes me pueda compartir el Etz Hayim. Por favor. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Árbol de vida. ¿A qué se refiere con el árbol de vida? Eso es árbol de vida para los que la retienen, los que se aferran a ella, los que echan mano de la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? El árbol de la vida. El árbol. El árbol del que no dice, hay una escritura que dice, por ejemplo, que las aves iban a echar nido ahí en las ramas de los árboles. ¿Y de quién estaba poniendo la parábola el Señor? ¿El ejemplo a quién? A sus discípulos. Ustedes van a ser árboles de los cuales las aves van a venir a comer de ustedes. ¿Quién eran los árboles? Los discípulos. Eso es un árbol en la Biblia. Tenemos 500 millones de ejemplos. Hermosos. Es una manera de decir, es una parábola. Hablando de esto, el agua que fue endulzada, el Etz, que endulzó las aguas. Proverbios 24:13.
¿Llegamos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué no será eso una alegoría a qué? Come, hijo mío. ¿De qué? ¿Comer de qué? ¿Qué dice ahí? De la... ¿Qué se pone en la boca, por ejemplo, hasta en Rosh Hashanah? Pone miel. ¿Qué se le pone a un niño cuando se le empieza a enseñar Torah? ¿Sabe en Israel lo que se le pone antes de empezar a enseñarle la Torah? Miel debajo de la lengua. ¿Qué encontró Sansón? De ahí viene el texto. De Jueces capítulo 13. Sansón encuentra un león muerto ahí. ¿Y el león qué tenía? Y comió Sansón de la miel. El símbolo de la miel es el símbolo de la Torah, de lo que endulza, lo amargo, de lo que nos traslada de un lugar al otro. Eso es. No va a haber nada que pueda quitarte tu amargura que no sea la enseñanza de nuestro Dios, el que cambia nuestro lamento en baile, el que cambia nuestra amargura en dulzura. ¿Cómo se cambiaron las aguas amargas en dulce? Gracias al árbol. ¿Cuál árbol? El árbol de la vida. El Etz, la Torá de vida, que para nosotros es lo único que va a sustentar nuestras vidas. ¿Por qué nos gusta enseñar la escritura a nosotros? Porque en momentos duros, delicados, lo que te va a sostener de que no sigas reaccionando de aquella manera es la enseñanza de nuestro Dios, porque esto no se mueve, hermanos. Esto no se mueve, Dios no se mueve, Dios es fiel todos los días y siempre va a suplir la necesidad. Usted no necesita que yo se lo recuerde todo el tiempo, o sí. Que Dios es bueno, que Dios los va a bendecir. Usted necesita que yo pueda enseñarles a ustedes a cómo reaccionar ante las experiencias que sí vamos a pasar, porque vivimos en este mundo, no estamos fuera del mundo. No estamos fuera del sistema, no vivimos en una burbuja del todo, va a estar bien. No, ojalá, pero todavía no. Todavía no. ¿Cómo vamos a reaccionar? Recordemos cómo reaccionaron los israelitas. Y recordemos cómo Dios suplió la amargura de ellos, la transformó en dulzura. ¿Cómo? Gracias a un árbol. ¿Cuál es el árbol? Lo que vimos acá. Cuando el profeta Jeremías y al profeta Ezequiel, entre otros, se le dijo, cómete ese rollo que tenés ahí. ¿Qué le estaba diciendo Dios? ¿Comete qué cosa? Comete mi enseñanza. Atesorala, comela, masticala. Te puede no cuadrar. No está entre tus planes ver el mar y decir, Dios, ¿cómo me vas a traer por acá? Pero cuando vas comiendo la enseñanza es que ya no vas a preguntar, es que vas a caminar ya sin preguntar. Y el profeta Jeremías también en una historia es que comienza a caminar por las aguas, no por el río, comienza a andar. Preguntó, Señor, me gusta otra historia también, la del profeta Eliseo. El profeta Eliseo agarra el manto de Elías, ¿verdad? Después que Elías es llevado, como dice ahí. Agarra el manto de Elías y se vuelve Eliseo por el mismo camino que habían ido. ¿Y qué hizo Eliseo cuando vio las aguas? ¿Y qué pasó con las aguas? ¿Qué había visto antes de cruzar para allá? Ve a su maestro haciendo exactamente lo mismo. Ya sabía entonces qué cosa. Ah, pero si tenemos para hacer dulce de las enseñanzas, no solamente de los que reaccionaron mal, de los que reaccionaron bien, porque comieron de la enseñanza. Y cuando comes de la enseñanza, aunque no te cuadra, aunque esto no lo haría así, no importa, usted hágalo como está escrito ahí. Si usted lo hace como está escrito ahí, pero ¿qué hace? Mover un poquito así. No te muevas ni a derecha ni a izquierda. Camina. ¿Qué pasaba si se movían a la derecha cuando se le abrieron las aguas?
Y si se movía a la izquierda, no te muevas. ¿Ustedes creen que los israelitas no habrán salido con la boca así? Mirando eso. Eso que habrá sido un espectáculo que, válgame Dios, diría un español, una locura. Pero ahí estaban ellos. Y con esto terminamos, 16:36. Mire, me lo guardé. Lo hice durar hasta lo último. Ese texto, la verdad es que a simple vista no me hubiese dicho nada a mí. De verdad lo digo. Sí. Pasa que como me quedé en Jueces, no lo iba a ver. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Entonces la pregunta que dijo, por ejemplo, Rabán Bajayá preguntó y dijo, ¿por qué el Eterno se guardó de escribirlo en la Torá o de que sea escrito en la Torá, que un homer es la 10ª parte de un eifá, se lo guardó para lo último del maná, de todo el relato del maná, y no lo dijo al principio, porque viene hablando todo el capítulo 16 de la medida que el Eterno envió, del maná. Esa medida. ¿Por qué no la dijo antes? ¿Por qué la dice al final? Cuando ya pareciera que no importa, era el maná. No importa cuánto era en peso, no importa cuál era la medida, lo importante era que el Eterno suplió la necesidad. Y en todo caso, si lo tendría que haber dicho el Creador, lo tendría que haber dicho antes. Cosa que me parece muy cierta. ¿Por qué lo dice aquí? Entonces él mismo se contesta y dice, es para conectarlo con lo que sigue. Nuestras Biblias tienen una ventaja que son los subtítulos, a veces ayudan y a veces desayudan. ¿Qué es lo que sigue después del capítulo 16, versículo 36? Eso lo voy a dejar. ¿El agua de qué? Claro, el subtítulo. Pero la historia, el primer texto, ¿tiene algo que ver con el maná? Seamos sinceros, así a simple vista. Tiene nada que ver. Y Rabán Bajayá dice, ese texto fue escrito ahí y no antes, cuando tendría que haber sido escrito antes. Fue escrito ahí porque te conecta con lo que viene. ¿A usted lo conecta? A mí tampoco. ¿Y por qué digo el nombre del hombre este? Porque me enseñó a mí y yo quiero compartirlo con ustedes. De verdad que me enseñó. Él dice lo siguiente. La información de por qué el Eterno ahora dice que un homer es la 10ª parte de un eifá es para vincularnos con el evento de Refidim. ¿Dónde sucedió ese evento? Ahí lo dice, ¿no es cierto? ¿Y acamparon dónde? Refidim. Refidim en hebreo también, ahí. Es para vincularlo con eso. Y él dice lo siguiente, es un hecho psicológico bien conocido que cuando una persona disfruta de las bendiciones materiales en abundancia, se vuelve menos meticuloso en el servicio al Señor. Y desarrolla cierto relajamiento en su acercamiento al cumplimiento de una mitzvah. Porque está suplido el hombre, entonces se relaja. Ya no necesita buscar tanto a Dios porque sus necesidades están suplidas. Está bendecido el hombre. Entonces se relaja. Puede darse el lujo de sentirse relajado en su preocupación por conseguir el pan de cada día. Sin embargo, no es probable que desarrolle ese relajamiento si apenas puede alimentarse a sí mismo y a su familia, ya que constantemente va a estar consciente de la necesidad de la buena voluntad de Dios. La Torá nos dice que los israelitas se volvieron delincuentes en el cumplimiento de las mitzvot. ¿Le hubiera gustado tener un rabino así a usted en aquel tiempo?
Que nosotros tenemos un lenguaje muy light de acá en este lado del mundo. El lenguaje no es tan light. Los israelitas se volvieron delincuentes en el cumplimiento de los mandamientos. Aunque su ración diaria no era tan abundante como para que se relajaran de esa manera o que hicieran con desgano, como el resultado de este relajamiento injustificado que ellos tuvieron, en el 17:8 aparece la historia de quién. Como ellos se relajaron demasiado en el cumplimiento de los mandamientos porque estaban saciados por el maná, se relajaron, no buscaron a Dios, la consecuencia es que vino Amalek. No lo estoy diciendo yo, está escrito ahí. Y los atacó Amalek. ¿Les dijo algo Amalek? Cuando usted ve la historia, que ni hola les dijo, bum, 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 y les cortó la cola a Amalek. Así como está escrito. A todos los que venían atrás los mató. Entonces se equipara que el nombre de Refidim, que está escrito ahí, tiene relación con el nombre, tiene relación, una flecha para acá y una para allá. Es correcto. Con la palabra Rafé. Porque comparten letras en hebreo. Esta letra, con esta letra y esta letra. Y Rafé, esto es Refidim el lugar, y Rafé es volverse débil. Rafé es volverse débil, dice él. ¿Volverse débil en qué? ¿Por qué se imaginan que Israel se volvió débil? ¿O en qué Israel se pudo volver débil? Recién se los dije, igual. Muy bien. En el relajamiento al cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Se relajaron, se volvieron débiles en el cumplimiento de la mitzvot. Entonces vino Amalek. ¿Dónde vino Amalek? En Refidim, porque ellos se volvieron Rafé, débiles. Hay un juego de palabras ahí. También en esta porción, en el capítulo 15, por ejemplo, versículo, yo les digo, 26. Versículo 26. 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Adonai, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus hukim, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Adonai. Y ahí viene otra palabra. Es Aleph. Y ahí dice Rofé. ¿Vieron que se decía Jehová Rafa? ¿Se acuerdan? De ahí viene sanador o doctor, inclusive hoy. El Rofé es el doctor, cuando usted va al doctor. Pero viene de ahí. Esta relación entre ser liberado de la esclavitud egipcia, ver una dificultad, reaccionar con una queja, la necesidad es suplida, tenemos la respuesta, y la educación a través del manual que Dios nos da para las experiencias de vida conforman el ciclo de la vida de una persona. Y eso no lo dijo él, eso ya lo digo yo, lo que les enseñé ahí. Yeshua les enseñaba a la gente lo siguiente. Sanaba a una persona, la liberaba. Y le decía a la persona, tus pecados te son perdonados. La persona salía a la vida, pero salía con una enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza? Muy bien. Vete y no peques más. Es decir,
cuando llegues acá, no reacciones de la misma manera. Experiencias de vida vas a pasar, pero no reacciones de la misma manera. Liberaba a la persona, sanaba a la persona y le daba ese ejemplo. Tus pecados te son perdonados, te libero de la esclavitud, vete, no peques más, para que cuando llegue otra dificultad no vuelvas a pecar. Ese es el ciclo. Ya pasaste por ese lugar, esa situación, ya saben cómo es estar esclavo, pero ¿quién es el que permanece libre? Lo dije al principio, ¿no es cierto? Juan capítulo 8, verso 37. ¿Quién es el que permanece libre? El que permanece en mis palabras. ¿Quién dijo eso? El mismo que perdonó, el mismo que te perdonó los pecados, te sacó de la esclavitud, te sanó y te dijo, si permaneces en mis palabras, vas a permanecer libre. Si no, vas a ser, dijo que somos esclavos de todo aquello que nos vence. Diría Vargas, hello. Somos esclavos de todo aquello que nos vence. Por lo tanto, el que permanece en mis palabras, como dijo él, las experiencias de vida nos sirven a nosotros para ir formando el carácter. Para ir formando un carácter. ¿Usted tiene el mismo carácter que cuando me conoció a mí? Saben que muchos de ustedes han cambiado su carácter. Pero es bueno que también trasladen ese cambio de carácter hacia afuera también. Muchos de ustedes vinieron acá con algunas ideas y los patitos se les fueron poniendo en fila. Y cambiaron. Y se les nota. Y están más lindos. Porque la Torá hermosea el rostro de la persona también. Están más lindos, están más guapos. Pero eso ahora hay que llevarlo afuera. A las experiencias. Y que todos vean que no vamos a reaccionar igual. Porque sabemos que Dios nunca falla. Porque no se va a mover y siempre va a estar con vos. Y va a estar ahí para ayudarte, para fortalecerte, para sostenerte. Nunca te va a faltar. Pero lo que te va a hacer permanecer en las experiencias de vida va a ser que comas la enseñanza. Que no la dejes de costado. Si permaneces en mis palabras, serás verdaderamente mi discípulo. No hay otra manera. Somos luz para las naciones, por eso es que no reaccionamos como las naciones. No reaccionamos igual que ellos. ¿Y tenía algo que ver el maná con el Shabbat? Sí, pero ahí no me dice nada así como que tenía algo que ver. Mire qué lindo. Pero eso está muy bien porque eso es así, textual. La hermana Teo, la nombro acá porque después los otros no la escuchan. La hermana Teo dijo que el maná con el Shabbat es porque el maná tenían que salir el sexto día a recoger una doble porción porque el día séptimo no iba a haber. Entonces salían a recoger maná. Pero ¿saben qué es lo lindo de la relación entre el maná, el Shabbat y todo esto que vimos hoy? Es que se dice hasta el santo día de hoy, y eso está por un lado bien, que el cumplimiento del día de Shabbat equivale a ¿qué cosa? El cumplimiento a cabalidad, como lo hacemos nosotros, del día de Shabbat, equivale al cumplimiento de todas las mitzvot que haya, de todos los mandamientos que nuestro Dios nos dejó. Es decir, observar de manera correcta el día de Shabbat hace que nosotros es como si fuese que cumplimos todas las mitzvot que haya con solamente guardar el Shabbat. Entonces alguien podría decir, buenísimo, entonces yo solamente hago eso y después en la semana un desastre. Que no, espere, tranquilo. Es una forma de decir, ¿por qué? Porque tenemos dos mandamientos para el día de Shabbat, ¿sí o no? ¿Por qué prendemos dos velas? Porque hay dos panes. Porque en el capítulo 20, ahí en el versículo 8, es, yo lo tengo acá, ¿sí? 28. 28 aparece la palabra Zahor. Y ahí dice, acuérdate del día de reposo.
Sajoret Yom HaShabbat le catchó para santificarlo, distinguirlo. Pero ese mismo mandamiento, ¿cuándo se repiten otra vez los mandamientos? ¿Cuándo Dios repite? A través de la vida de Moisés, obviamente. En capítulo 5 de Deuteronomio, de Devarim, se vuelven a repetir los mandamientos. Y cuando usted los lee y les hace un paralelismo, ve que en el 5:12, perdón, ya no dice acuérdate del día de reposo. O no inicia así el texto. No dice acuérdate de, sino ahora dice eso porque lo enseño porque no tenemos el banner desplegado, porque si no ahí estaba escrito. ¿Lo vieron? Deuteronomio 5:12. ¿Cómo dice? ¿Cómo inicia? Muy bien. Ya no dijo acuérdate o recuerda. Ahora dijo guardarás, guarda, vigila, que no se te pierda de vista. Es el mismo mandamiento, pero con dos palabras distintas. Una te dice acuérdate y la otra te dice guarda, vigílalo, que no se te pierda de vista el día de Shabbat. Es el mismo mandamiento para distinguirlo, santificarlo. El Sajor se dice que, nada más y nada, no quiero decir al revés, el recordar el día de Shabbat equivale a las mitzvot positivas que tenemos nosotros para hacer. Hay mitzvot que son positivas. Todo lo que sea para hacer es positivo. Y hay otras que son negativas, que son las que no hagas. No hagas. ¿Me puede decir una positiva o una negativa? Bien. ¿Y una que no? Lota hace, no hagas esto. Las no hagas es el vigilar, porque el vigilar es para no perder de vista, para tener cuidado. Por eso se dice que el cumplir el día de Shabbat, esto es lo positivo y esto es lo negativo, el cumplir el día de Shabbat es como si uno guardase toda la Torá. Porque en uno vamos a estar atentos para hacer y en uno vamos a estar atentos para no hacer, para no meter la pata. ¿Cuánto les gusta guardar el día de Shabbat? ¿Y lo estamos guardando bien? Porque implicaría que estamos guardando toda la Torá, en un sentido amplio de la palabra. Nos vamos con el texto de Isaías 58:13. Nos despedimos con esto, ¿eh? Así de importante es este texto para despedirnos de esto. Y nos da un poco de sustento para simbolizar que esto sería verdad. Vuelvo y repito esta palabra. Para simbolizar que guardar el día de Shabbat, que para nosotros es extraordinariamente bueno, es como si guardásemos toda la Torá. Porque estaríamos recordando todo lo bueno que hay para hacer y vigilando no hacerlo mal. Como dice el 58:13 en nuestras Biblias, va a sonar un poco distinto, pero bueno. Sí. ¿De hacer qué cosa? Vamos despacio. ¿Qué es tu voluntad? ¿Está bien? ¿Todos coinciden con el hermano Enzo que hacer tu voluntad es lo que usted tiene ganas? Si retrajeres tu pie, es decir, si sacas tu pie de pisar mi Shabbat haciendo lo que usted tiene ganas, entonces tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces, dale. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre,
boca de Adonai lo habla. Ok. Entonces ahora vamos a nosotros desnudarnos delante de la Escritura si estamos guardando bien el Shabbat, porque si lo estamos guardando bien al Shabbat, es que es como simbolizar que estamos guardando toda la Torá. ¿Hacemos lo que nos complace en nosotros en el día de Shabbat o no? ¿Hacemos todavía cosas de las cuales nosotros nos sentimos que satisface nuestra vida en el día de Shabbat? ¿Alguno se levanta muy temprano en el día de Shabbat? Después duerma una siesta para no llegar a la hora de la reunión así como que cuando termina esto. Cosas que le gusta hacer, por ejemplo, día normal, común. Me levanto, tomo unos mates, normal. Vemos algo, compartimos algo. Acá en casa, generalmente los días de Shabbat es anormal de lo que sucede en un día común. Hacemos cosas anormales. No que somos anormales, aunque un poco también, sino que hacemos cosas no normales. En el día de Shabbat, por eso se utiliza la palabra distinguir. No hacemos lo mismo que todos los días de la semana. No hacemos nuestra voluntad. Anoche mi esposa charlábamos, me dice, tendríamos que tener algo para tomar, porque en invierno hacemos esto y en verano no tenemos nada para hacer. Dice, a la noche después de comer, en invierno se toma boldo en mi casa, si quieren traer, y que sea la Virginia, no otra. Uy, dije la Virginia, no. Metimos propaganda ahí. No, otro boldo. La maña que tenemos de familia. Terminamos de comer, tomamos un boldo, pero en verano hace calor para tomar boldo. Y no tenemos que tomar, nos gustaría tomar algo. Y ella me dice, ¿podríamos comer un alfajor? Sí, pero ella va, nos olvidamos, lo hubiéramos comprado antes. ¿Podría yo haber ido al kiosco y corriendo y comprar un coso? Sí. Si no es que guardas el Shabbat. Si guardo el Shabbat no lo hago. Ay, tengo ganas de comer esto, voy y lo compro. En Shabbat no. Ahí dice que no vas a hacer tu voluntad. Y además está prohibido comprar en Shabbat. Excepto que sea algo que no tengas para comer, te estés muriendo de hambre, compre. Pero si no, no se compra. Recuerde lo que le pasó en el libro de Esdras. Y entonces, y llamarás al Shabbat delicia. Delicia. ¿A ustedes les da igual? El lunes lo llama delicia. Qué delicia el día que el Señor hizo hoy. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, llega el Shabbat, le da igual. Error. Y llamases al Shabbat delicia para el Sande y le dieres el peso necesario. Ahí dice la importancia, no dice como dice de otra manera. Lo honrares, lo venerares, dijo Enzo. Lo venerares, ¿qué es venerar? ¿Qué se piensa que es esto? ¿Una estatua o qué cosa? Veneramos la estatua. Le dieres la importancia, el peso, que no te da igual, que no todos los días son iguales, que no venís a la iglesia, otra vez que ir a la iglesia. No. Cuando venimos así, como con la sonrisa de oreja a oreja, venimos contentos, venimos a servir al Creador, venimos a reunirnos con los hermanos, venimos en el día de su santidad, porque ahí dice el día de mi santidad. Shabbat Kodesh, como dijo ayer también en la Parashá. Por eso cuando nosotros hacemos bien el funcionamiento de cumplir el día de Shabbat como corresponde, demostrar que nos anulamos a nosotros mismos para seguir la enseñanza de nuestro Dios, es que entonces es simbolismo de estar cumpliendo todas las mitzvot, los mandamientos de nuestro Dios. Eso está muy bueno. ¿Le gustaría hacer todas las cosas bien? Arranque por guardar bien el día de Shabbat. Si guardamos bien el día de Shabbat, es que vamos a estar un paso adelante. ¿Está bien? Vamos a darle gracias a nuestro Dios, que su piedad es para siempre. Él es bueno en todo tiempo. Mis hermanos, tengan una hermosa, excelente semana. El Señor los bendiga, así como nos bendice a nosotros también acá.